A continuación presentamos al profesor Said Bridi desde Costa Rica. El profesor Said Bridi es experto en seguros y reaseguros con más de 25 años de experiencia en el mercado asegurador costarricense. Es socio fundador de Finlex. Es autor de libros sobre el contrato de seguros, principios generales, derecho comparado y legislación costarricense, que es el primer libro en Costa Rica sobre este género. Su ponencia se titula Las partes y terceros relevantes en el contrato de seguro, una vista desde la normativa de Costa Rica y del Perú. Con ustedes, el profesor Said Bridi. Bueno, buenos días a todos, en especial vía don Pablo Medina, quien aprecio mucho y le doy un grato saludo, y a María Teresa, que también la vi por ahí. Quiero presentar algo con algún tono creativo para los estudiantes que están presentes aquí, y que quizá en las universidades no se profundiza mucho el derecho a seguros, pero quisiera que este tema lo vean desde una perspectiva diferente. El tema que quise traer a colación es un comparado de lo que Costa Rica ha considerado como partes y terceros relevantes en el contrato de seguro y un poco cómo está en el Perú. Creo que están viendo la presentación, ¿cierto? Regla número 1. Tenemos que separar, como si estuviéramos en un arte histriónico teatral, persona de personaje. Como persona podrán imaginarse que está la persona natural, o como le decimos en Costa Rica, persona física, y las personas jurídicas o las empresas. Esa es la primera regla que tenemos que entender: separar lo que es una persona de los personajes, siendo los personajes en este caso el contratante, o como lo llamamos en Costa Rica, el tomador, el asegurado y el beneficiario. Vamos a dejar a un lado este rol del asegurador porque no es tema de esta presentación. Regla número 2. En términos de negocio jurídico, sabemos que están los elementos estructurales que un poco vamos a ver sobre, bajo yo la tesis que considero adoptar, que es la del objeto del contrato es el riesgo y la causa del contrato es el interés asegurable. Esos dos elementos no vamos a tocarlos exclusivamente, sino cumplen una razón en este eje temático. Y están los elementos personales, que son los protagonistas de esta presentación: la entidad aseguradora, que no vamos a analizarla, el tomador, asegurado y beneficiario. Entonces, en el negocio jurídico nos vamos a encargar de entender un poco qué son esos elementos personales. ¿Qué elementos envuelven la trama? El riesgo asegurable. Lo que tenemos que entender en estricto sentido es a quién le recae ese riesgo, conceptualizado según nuestra norma costarricense, pero inspirada creo yo, en el código francés, que es la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no dependa de la voluntad del asegurado. Ahí tenemos que entender, dentro de los roles del personaje, a quién le recae este riesgo. Y el interés asegurable. Ese interés lícito en que no ocurra un siniestro. Naturalmente, el interés asegurable nació en los seguros de daños, conocido como el interés económico que la persona asegurada debe tener en la conservación del bien o de la integridad patrimonial. Por eso, en alguna medida, el protagonista de esta película o de esta obra teatral es el asegurado. Aun y cuando, según nuestra legislación costarricense, el asegurado no es parte en el contrato de seguro, entendido el rol de asegurado solito, autónomo. ¿Ok? Si nos vamos a la definición del artículo 1 de la Ley del Contrato de Seguros de Perú, es un concepto, a mi juicio, funcional.
porque nos va a decir en qué consiste el contrato y por ahí se asoman el rol del asegurador, que es el que se obliga mediante el cobro de una prima, y en el caso en el que ocurre un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar. Pero indemnizar no dice a quién, no dice a quién le va a extender el pago, ni tampoco está diciendo quién negoció el contrato. Sencillamente viene a dar una función y es a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado. Y ahí es donde volvemos a quién le recae el riesgo asegurado y quién es el que tiene un interés en que no ocurra. Ese es el protagonista de esta obra, el asegurado. Traigo a colación el concepto porque aquí simplemente, para hacer hincapié, es un concepto funcional de cómo se maneja el contrato de seguro y en qué términos. A lo largo de la presentación, al menos a los estudiantes y con un interés cómico, necesito que vean estas caras y digan quién es quién es el tomador, quién es el asegurado y quién es el beneficiario. Nada más les voy a recordar lo que dice el artículo 5 de nuestra ley reguladora del contrato en Costa Rica, y es que el rol del tomador, el de la persona asegurada o el de la persona beneficiaria pueden ser o no la misma persona. Recordemos la separación entre las personas y los personajes. Entonces, estos roles pueden estar todos recaídos en una misma persona, pero también pueden estar desperdigados en diferentes personas. Y es así como el primer seguro y ordinariamente en los de daños es que se cumple esa función de que en una misma persona recae el rol del tomador, el del asegurado y el de la persona beneficiaria. Y existirán otros modelos o hipótesis de suscripción donde vamos a ver breves ejemplos. ¿Quién es el tomador o contratante? Yo quiero darle esa connotación del líder, del negociador. Es el que golpea la mesa sobre los términos y condiciones en el que se quieren llevar a cabo el contrato de seguro. De acuerdo con la legislación costarricense, este es quien es parte en el contrato, es el que se sienta con la compañía de seguros a negociar. Lo puede hacer por cuenta propia o lo puede hacer por cuenta de un tercero. Y ahí viene la primera, disasociación entre ser parte y asegurado, ser tomador asegurado o contratante asegurado, o ser contratante por cuenta de alguien más y ese alguien más será el asegurado. Nuestra legislación dice que puede ser una persona física, que en este caso sería una persona natural, o jurídica, que por cuenta propia o ajena contrata el seguro y es el que le traslada los riesgos al asegurador. Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por la persona asegurada. Sea que la ley en sí misma le establezca ciertas obligaciones al asegurado u otras naturales, como por ejemplo, si yo tomo un seguro de vida por cuenta de alguien más y se deben de hacer declaraciones de salud o exámenes de sangre, para ser todavía más preciso, nadie puede hacerla si no es el propio asegurado, porque el riesgo que se está analizando es el de la salud y vida de esa persona que va a ser asegurada. En el Perú, si bien la ley del contrato no establece conceptos, yo le agradezco mucho a don Carlos Acosta, quien me proporcionó cierta regulación, por ejemplo, la de conducta de mercado, donde viene a hacer unas breves definiciones de cada uno de estos roles. Lo que dice es que el contratante es la persona natural o jurídica que celebra el contrato de seguro, coincidente con el espíritu general.
Y en el caso de un seguro individual, se puede además tener la calidad de asegurado, que es lo que hablábamos de hacerlo por cuenta propia o por cuenta de alguien más. Ejemplos en la normativa de Perú. Vean, la persona que firma, que se sienta a negociar el contrato, el artículo 5 dice solicitud no vinculante. Pero lo importante es esto, dice que la solicitud de seguro, cualquiera que sea su forma, no obliga al contratante ni al asegurador. Está dándole ese protagonismo a ese rol. No está hablando de asegurado, está hablando del contratante exclusivamente. Cuando se habla del contenido de la solicitud del artículo 6, dice que la solicitud deberá ser firmada ¿por quién? Por el contratante del seguro. ¿Ven cómo se le da esa connotación? A veces, y error tiene nuestra legislación, somos humanos, errores también pueden tener otros, donde a veces se usa el término asegurado cuando pudo haber sido contratante o viceversa. Ahí ustedes podrán escarbar y revisar con este tipo de lupa un repaso de su ley y ahí van a ver a manera de suerte. Muchas veces el término no coincide a veces con el sentido que se le quiso dar al artículo o al supuesto de ley. En la renovación del contrato, dice que cuando el asegurador considere incorporar modificaciones en la renovación del contrato, deberá cursar aviso ¿a quién? Al contratante, porque se están variando los términos del contrato. Entonces, le hace curso de eso a su contraparte, a quien es parte del otro lado, no necesariamente al asegurado, sino al contratante. Y este tiene un plazo para poder manifestar si rechaza o no eh, esas modificaciones a la renovación. ¿Quién es el obligado a pagar la prima? En primera instancia, la parte contractual llamada contratante. Es el obligado a pagar la prima. Pero en caso de siniestro, son solidariamente responsables el asegurado del beneficiario respecto al pago de la prima pendiente. Digamos que se extiende esa obligación en caso que hubiese un saldo que no haya sido satisfecho por el contratante. Sobre el contenido de la póliza, el asegurador está obligado a entregarle al contratante la póliza. ¿Y quién es el asegurado? Como yo les decía, cumple el rol principal, pero para los efectos de la legislación costarricense es un tercero relevante. Es el de las desgracias, es el sufrido, es el, como diríamos en muchos países latinoamericanos, es el pobrecito, porque es el destinado dentro de la estadística y las probabilidades a ser la persona que va a sufrir la desgracia. Y por eso es el titular del interés asegurable, al menos en términos generales en los seguros de daños y en seguros de personas también. Lo que pasa es que hay todo un tema que después da para otra charla. El asegurado puede ser una persona física o natural o jurídica que en sí misma o en sus bienes está expuesta al riesgo. Es el titular del interés objeto del seguro, en este caso el interés asegurable, y que en defecto del tomador asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato. Es el contingente ante posibles obligaciones que el tomador no cumple. En Perú se dice que es el titular del interés asegurable objeto del contrato de seguro, coincidimos, y puede ser también el contratante del seguro por cuenta propia. Hace la misma contracara de la definición de contratante que tiene el Perú. En la legislación peruana, obligaciones del contratante. Sí, se habla de que si el seguro se conviene por cuenta ajena o por cuenta de quien corresponda, toca al contratante cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el asegurado. Vean el protagonismo como parte contractual que se le da al contratante, valga la redundancia, y digamos en ciertas obligaciones de los términos y condiciones del contrato de seguro. Y el asegurado como un contingente. Derechos del asegurado. Se habla que el asegurado es el titular del derecho a reclamar la indemnización a cargo del asegurador. Ahí podríamos decir que el asegurado
en términos estrictos de roles, también está siendo acompañado por ese rol de beneficiario, de acuerdo con el concepto costarricense, porque la definición de beneficiario en Costa Rica está en las disposiciones generales, como si el término beneficiario fuese un concepto aplicable a cualquier tipo de categoría o ramo de seguro. Entonces, si yo lo estaría visualizando desde la normativa costarricense, cuando decimos que el asegurado es el titular del derecho a reclamar la indemnización para sí mismo o puede ser para alguien más. Pero si es para sí mismo, entonces el asegurado en ese momento estaría siendo acompañado también del rol de beneficiario. Probablemente en la legislación peruana el concepto de beneficiario está destinado exclusivamente para un seguro de vida, cuando quien recibe no necesariamente es el asegurado porque está fallecido. Por eso tal vez ahí hay ciertas connotaciones donde el asegurado, por ejemplo, en daños es el que recibe la indemnización. El contratante, aun cuando esté en posición de la póliza, no puede cobrarla sin expreso consentimiento del asegurado. Y este rol, el de beneficiario, creo que es un término que se entiende muy coloquial, el suertudo, el que tiene suerte, el más contento de toda esta novela. ¿Y por qué? De acuerdo con nuestra legislación costarricense, es un tercero relevante. Y como tercero relevante, prácticamente es un sujeto pasivo, inactivo, sin ningún derecho, sino hasta cuando se materializa el siniestro. Hasta ahí nace su derecho. Acaecido el riesgo, recibe los beneficios en su mano. Nuestra legislación lo define como puede ser cualquier persona física o natural o jurídica en cuyo favor se ha establecido lícitamente la indemnización o prestación a la que se obliga el asegurado. En el concepto en Perú dice que es la persona designada por el contratante y o asegurado, cualquiera de los dos podría designarlo según estos términos, en la póliza de seguro, como titular de los derechos indemnizatorios especificados. En la legislación de Perú podemos ver en el artículo 74, pronunciamiento del asegurador, el pago de la indemnización o el capital asegurado que se realice directamente a los asegurados, beneficiarios y o endosatarios. Como pueden ver, entonces, en la legislación peruana se le da esa facultad al asegurado de recibir indemnización y cuando exista el rol especial de beneficiarios es quien va a recibir la respectiva indemnización o capital. El artículo 80, para efectos de la prescripción, dice que en los seguros que cubra el riesgo de fallecimiento, ahí se le está dando una especificación de una persona, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que éste conoce la existencia del beneficio. Y ahí podemos tener varios ejemplos más. Y cierro con esto. Y esto lo extraigo del gran maestro Efrén Osa, gran maestro colombiano. En su libro del contrato de seguros, magistralmente hace ejemplos de hipótesis de suscripción. Y él establecía que si lo ponemos horizontalmente, pensemos que es la misma persona que ostenta el título de tomador, asegurado y beneficiario. La T podemos ponerle C, que es contratante para efectos de la legislación peruana. Y un ejemplo en daños, es la persona que contrata el seguro de automóviles para cubrir su vehículo, que es patrimonio propio, y que en caso de una indemnización recibe un pago. En personas, una póliza de gastos médicos o una póliza de accidentes. Puede estar otro rol, donde la misma persona es tomador y asegurado al mismo tiempo y establece como beneficiario a otra persona. Por ejemplo, el seguro de vida, donde quien lo toma se asegura, pero en caso de fallecimiento el beneficio lo recibe alguien más.
En daños podría existir esta figura en un seguro individual de incendio que con ocasión a un crédito hipotecario toma la póliza, se asegura porque el inmueble es patrimonio propio, pero en caso de pérdida total, el beneficio lo va a recibir la entidad financiera para saldar la deuda. Puede existir otra hipótesis donde el tomador lo hace por cuenta de alguien más y ese alguien más es asegurado y beneficiario. Por ejemplo, en un seguro de gastos médicos de beneficio patronal, donde el tomador es el patrono, se asegura a su colaborador y este mismo es beneficiario del uso de las pólizas de gastos médicos. En daño puede suscribirse de alguna otra forma igual, una asociación solidarista o un colegio profesional que toma un seguro por cuenta de automóviles colectivo, por cuenta de sus agremiados y ellos son quienes aseguran su patrimonio y reciben el pago. Otra hipótesis, quien toma el seguro es beneficiario, pero alguien más es asegurado. Puede ser un seguro de vida de hombre clave o que le trae un perjuicio patrimonial al tomador, o puede ser una entidad bancaria que toma un seguro colectivo por cuenta de sus deudores, pero se nombra como beneficiario ante el pago del saldo de la deuda. Y así cualquier otro modelo. Como también pueden haber hipótesis de suscripción donde el tomador es una persona, el beneficiario es otra y el asegurado es otra persona. Esto para efectos de las personas que trabajan en la industria aseguradora, los estudiantes, a la hora de ver un modelo de negocio de contrato de seguro, tengan en sus mentes cómo identificar quién es el que suscribe. Porque muchas veces va a aparecer el nombre, contratante, María, asegurado, Pedro, y beneficiario, Manuel. En ese sentido, es lograr discernir y comprender los roles que juegan cada uno de estos términos dentro de un contrato seguro que puede ser tan sencillo como una persona suscribe y tiene todos sus roles, o son varias personas involucradas en ese funcionamiento. Y es ahí con que termino en que, a mi juicio, el contratante viene siendo el del serio, el del centro, que si bien está sacando su lengua, lo hace de una forma osada, de confianza, de propiedad, como si fuera el que fuera a negociar los contratos. El asegurado es el triste porque es el que le caen las desgracias y el más sonriente de todos es el beneficiario porque sea que le recaigan a él o le recae a alguien más las desgracias, recibe los beneficios. Con esto cierro agradeciendo, por supuesto, y lo dejo al final, a Carlos Acosta por la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes esto, a la universidad y a la CEACIAL y a la Universidad Científica del Sur por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Said. Pues me ha encantado tu presentación, sinceramente. Yo he tenido oportunidad de discutir sobre este tema con un público joven en el extranjero y pues fui más tradicional y pues ahora te voy a tomar la inspiración y esas tres máscaras fueron maravillosas. Me ha encantado tu presentación y pues abro la ronda de preguntas si es que alguno de Gracias. nuestros amables asistentes tenga alguna pregunta que realizar. Levanten la mano y se le va a dar el pase abierto a micro. Muy bien. María Teresa quiere formular una pregunta. Adelante, María Teresa. Gracias, Carlos. No, en esta ocasión no quiero formular ninguna pregunta, solo quiero aprovechar para felicitar a mi buen amigo Said por su excelente y brillante presentación y su investigación de Derecho Comparado. Muchas felicidades y gusto saludarte. Igualmente, gracias. Por tu libro, efectivamente, aquí está. Lo vi y por eso te escribí. Para mí me emocionó mucho ver allá atrás mi libro. La verdad que muchas gracias, María Teresa. Muy recomendado, aquí está su libro y bueno, gusto saludarte. Felicidades a todos otra vez.
Gracias. Muy bien. Pablo, también desde México, quiere dar unas palabras o brindar una pregunta. Adelante, Pablo, te escuchamos. Gracias, Carlos. Said, muchísimas felicidades. Novedoso sin duda el tema teatral, muy padre. Y felicidades por el cumpleaños recién pasado. Oye, me perdí un poco con respecto al tema de que cuando hay renovación se le tiene que notificar al contratante y tiene 30 días para manifestarse si está de acuerdo o no. Y me perdí porque en ese momento me puse a buscar y en México hay un artículo perverso que dice que si el proponente del seguro manda una propuesta, valga la redundancia, y la aseguradora no está de acuerdo, artículo 25 de la ley sobre el contrato seguro, tendrá que manifestarse al respecto en los siguientes 30 días, diciendo que no está de acuerdo. Que si no lo hace, se entenderán por aceptadas las nuevas propuestas o contrapropuestas de la aseguradora. Siempre me ha parecido que ese artículo es perverso, ¿no? Porque si haces lo que dice el artículo dentro de los 30 días y te manifiestas, queda constancia de que no estás de acuerdo, pero no obliga en forma alguna a la aseguradora a hacer nada. Entonces, si no lo haces, ya te fastidiaste. Si sí lo haces, es gracias por participar. Ya tomé nota de tu no querencia, pero da igual. ¿Cómo se maneja esto en Costa Rica? Tengo que me perdí por andar buscando el contra mexicano. Sí, en Costa Rica es muy particular porque la norma menciona muchas veces lo que es renovación, pero no define el concepto de renovación. Y sí hay un artículo especial sobre prórroga. Entonces aquí se ha dado toda una discusión entre prórroga y renovación, donde le da a los seguros de vida y gastos médicos la necesidad de que la prórroga sea obligatoria. ¿Ok? Puse esto así porque en daños yo, como compañía de seguros o como tomador, puedo hacer terminación anticipada cuando yo quiera, siempre que avise con 30 días de anticipación. Entonces, si la compañía de seguros hace una propuesta, corren los plazos del tomador para ver si la acepta o no la acepta. Puede que no la acepte, pero si no la acepta, todavía una compañía de seguros puede decir, bueno, en esos términos yo no puedo seguir con la relación contractual. Te doy por terminado el contrato y te aviso desde ya porque tenés 30 días para buscar y colocar el riesgo en alguna otra compañía de seguros. En los seguros de vida y gastos médicos, como la prórroga es obligatoria, la compañía de seguros unilateralmente no puede dar por terminado. Ahí, salvo que demuestre técnicamente la prima de la siguiente prórroga. Es decir, bueno, estamos en una etapa de siniestralidad, aquí técnicamente estoy demostrando que la prima se ha incrementado y eso es lo que hay que pagar. Si usted no lo paga, pues entonces tengo el derecho de no prorrogar el contrato. Digamos que así es como está el marco general en Costa Rica. No sé si con eso respondo su pregunta, Pablo. No, de usted que me siento más viejo todavía, pero sí, no, el tema más que me parece interesantísimo porque algo pensé que era así y entonces vuelve a colación la nota técnica, la importancia de la nota técnica, ¿no? Porque tendrá que demostrarte la aseguradora el incremento que se da y no solamente el incremento, porque puede haber cambio de condiciones en donde haya más exclusiones, ¿no? Y no necesariamente hay incremento de prima. Vieras qué interesante, a propósito de su tema, que existe un reglamento sobre las notas técnicas donde se le pedía al actuario que especificara los incrementos, sobre qué base se deben de realizar, cómo afecta ciertos factores. Y en la evolución normativa ahora se exige en seguros colectivos que hasta en el certificado de seguro, cuando se trata de un seguro de personas, se tenga que especificar en el certificado de seguro los incrementos de primas, bajo qué factores, cómo van a repercutir. Es decir, se viene sacando cierta información de la nota técnica hacia la transparencia para que los asegurados que se adhieren a un colectivo puedan entender cómo se va a comportar su prima si ellos aportan económicamente a dicho pago. Pues felicito a Costa Rica por tal evolución, porque aquí en México te avisan
que se irá incrementando como se les dé la gana y que te prepares porque podrá llegar un momento en el cual no puedas pagarlo. Qué envidia me dan. Felicidades otra vez. Gracias, Pablo. Un abrazo. Igual para ti. Muy bien, ahora brevemente damos el pase a... Hay dos preguntas más, vamos a plantearlas de manera breve. Vamos a darle el pase a Juan Álvarez y luego a José Antonio de Chile. Primero, Juan Álvarez, te escuchamos, estimado. Hola, buenos días. Said, felicitarte, una exposición magnífica, ¿para qué? De verdad, tengo dos consultas rápidas. Respecto al interés asegurable, tenemos entendido de que es la relación que existe de responsabilidad entre el asegurado y el bien por asegurar, en términos simples, ¿correcto? Esto acá en Perú, y por lo menos en el concepto de gente de mi promoción, lo tenemos así de claro. Ahora, esto es lo mismo de lo que tú planteas, que planteaste en este cuadro que presentaste, que lamentablemente se me pasó rápido y no lo puedo ver muy bien. Es lo mismo, o sea, en síntesis es lo mismo, el interés asegurable es la relación de responsabilidad, perdón, y o garantías sobre un bien por el cual necesito un seguro. Sí, aquí sí varía un poco la legislación peruana a la costarricense, y aquí nos vamos a ir ya a temas muy académicos. La teoría de la unicidad o del principio indemnizatorio que comparten daños y personas, o la teoría de la dualidad. Me parece que en Perú tienen la teoría de la dualidad porque en disposiciones generales, me parece, nunca se habla del elemento del interés asegurable como elemento esencial. Sí lo plantea cuando nos vamos al capítulo de daños, entonces le da esa esfera propia del interés asegurable en daños. Y si nos vamos a personas, lo que se sugiere es similar al interés asegurable en personas, es ese consentimiento de la persona en ser asegurado cuando es un seguro de vida por cuenta de un tercero. Sí. Nuestra legislación, la costarricense, en disposiciones generales sí habla de que el asegurado es titular del interés asegurable, sí hace el concepto del interés asegurable en términos generales para todos los seguros. Entonces, un primer párrafo habla del interés lícito, en un segundo párrafo habla del interés económico para los seguros de daños, y en un tercer párrafo para los seguros de personas dice que, y es la excepción a la regla, que quien tiene el interés asegurable es el tomador sobre su propia vida, sobre la de familiares, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo concepto, pero me parece que Perú lo tiene radicado exclusivamente para daños, no para todos los seguros. Sí, es correcto, es para daños. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y más bien ya después averiguaré cómo conseguir tu libro porque me ha interesado. Dejaré mi mensaje por ahí y lo coordinamos. Yo feliz. Gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Muy bien, ahora brevemente le damos el pase a nuestro colega, disculpen, se me fue acá está, nuestro colega Antonio de Chile. Te escuchamos, estimado Antonio. Gracias, muy brevemente. Gracias a la exposición de Said. Aplausos. Gracias. Solamente para reflexión, en términos generales, nosotros como consultores hemos tenido actividades de seguros de la A a la Z, marítimo, de ingeniería, de riesgos bancarios, desde México hasta la Argentina. Hemos recorrido todos los países, excepto Cuba, por supuesto. Y en unos más y en otros menos, hemos podido apreciar alguna vez algún asegurador en Brasil me decía, mira, hemos tratado de empujar el carro de los seguros de esta forma y resulta que nos responden que ustedes no aportan ni el 2% del PIB. Volviendo a ese tema, nosotros acá en Chile
dentro de América Latina creo que somos el país que más el mercado de seguros aporta al PIB. Estamos cerca del 6%. Cerca del 6%. Ahora, esto creció a partir de la administradora de fondos de pensiones que tenían el seguro obligatorio de vida, de accidente, en fin. Pero se fue creciendo, se hizo conciencia en el mercado asegurador. Tenemos el SOAP, que es obligatorio. Creo que en Costa Rica le llaman el marchamo, marchanta. El SOA, pero está incorporado dentro del marchamo, que es el impuesto a la propiedad. Pero sí, el SOA. Ah, no, entonces estoy equivocado, sorry. El tema, acá no se mueve un vehículo si no estás con el seguro obligatorio de accidentes personales o accidentes de tránsito, si lo prefieres. Entonces, se ha ido creciendo mucho el mercado seguro y toda la gente ha ido tomando esa conciencia aseguradora. Entonces, yo me quedo con que mientras más transparente sea el seguro en los términos en que se ofrecen, y no, como decía un amigo mío peruano, muy querido, que ya no está entre nosotros, decía, Antonio, los seguros tú los debes parar aquí, en la suscripción, no en el mesón de reclamos. Y así vamos a crecer. Creo que por ahí parte un poco el tema. Gracias. Sí, la transparencia es fundamental hoy en día. Y conductas de mercado, que es el reglamento de Perú, es muy bueno y que nuestro país ya viene hacia uno inspirado en Perú, por cierto. Muy bien. Estimado Abraham Sánchez, te damos la palabra para la pregunta, pero por favor que sea lo más breve posible porque le estamos robando minutos a la siguiente ponente. Adelante, te escuchamos, Abraham. Aprovecho para darle un caluroso saludo a Sandra Ramírez, a quien aprecio muchísimo. Estimado Abraham, te escuchamos. No, parece que hay problemas técnicos. Bueno, entonces, una vez más agradecer a nuestro ponente, representante de Costa Rica, que ha dado una excelente ponencia, y una vez reiterar más el agradecimiento. Esperemos que esta comunicación entre Costa Rica y Perú ahora sea mucho más fluida, dado que ya hemos abierto espacios y yo también ahora estoy interesado en tu libro, también voy a ver la forma de adquirirlo y pues con varios comentarios muy provechosos para ti, te agradecemos la participación en el Congreso. Ahora damos pase